porque leíste acá. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer de los apellidos? ¿Se acuerdan de los apellidos? ¿Qué eran lo de los apellidos ayer? A ver. Si terminaban en EZ, muy bien. Muy bien. Y por ejemplo. Perfecto, muy bien. Y otro ejemplo. ¿Tú viniste ayer? Es que ayer habían tantos niños que no me acuerdo, de pronto les voy a preguntar más cosas, pero por ejemplo, Benítez es hijo de quién? De Benito, muy bien. ¿Y Martínez? De Martín. De Martín. ¿Y Rodrigo, el que dijiste, es hijo de quién? ¿Y Chávez es hijo de quién? Oiga, es que Chavo, acuérdense que Chávez, que es mi apellido, Chávez, no es que sea la EZ hijo de, sino que Chávez viene de la palabra llaves. ¿Listo? Por ejemplo, ¿tú eres qué apellido? Becerra. Becerra, yo creo que debe tener que ver con becerro. Me imagino. ¿Cierto? ¿Tú? Rivera. Rivera es netamente geográfico, es una ribera, ¿cierto? ¿Tú? Medina. Medina también es una Medina antigua, era una villa, era un poblado, era como una ciudad pequeña. Entonces le decían Medina del Campo, o Medina, por ejemplo, de la montaña, o Medina del Valle, ¿cierto? Porque entonces lo que hacían antes las personas es, ay, hay que llevarle este trigo a Marta, la de la Medina, ¿cierto? Entonces con el tiempo quedó Medina como apellido. ¿Y tú? Bernal. Bernal. A ver, Bernal, ¿de dónde puede venir? Yo creo que desde un punto de vista genealógico, yo creo que, no sé si Bernal de pronto puede venir de viento, de pronto, no sé. Para que entendamos un poquito de eso, algún día cuando estemos todos en Google, entramos a Google y escribimos la palabra y luego escribimos etimología. Etimología, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero aprender sobre la palabra casa, ¿cierto? Entonces uno escribe casa y luego escribe etimología y ahí le aparece a uno de dónde vienen las palabras. ¿Se acuerdan que ayer también vimos y aprendimos de dónde viene? Matrimonio, exactamente. ¿Se acuerdan que un señor preguntó dónde venía la palabra matrimonio? ¿Y de dónde viene? De madre, muy bien. ¿Y de dónde viene la palabra patrimonio? De padre. De padre, muy bien. O sea que eso se llama etimología, ¿listo? Etimología es el origen de, ¿listo? Cuando ustedes vean, por ejemplo, una palabra que sea como, a ver, estudiemos como una palabra que tenga logos o logía. Logía significa estudio de. Denme un ejemplo que diga tan logía. ¿Cuál? Paleontología, muy bien. Fíjense que esa palabra se divide en dos partes, ¿sí? Logos es el estudio de. ¿Y qué es paleos? Paleos. No, es que paleo significa antigüedad. O sea que paleontología es el estudio de la antigüedad, ¿cierto? Por ejemplo, odontología. De dientes, o sea, el estudio de los dientes. Exactamente, muy bien. Entonces fíjense que todas las palabras que nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Ayer hablamos también qué significa la palabra patio. ¿De dónde viene? Del patio. ¿De qué? Del patio. No, la palabra patio, pero ¿viene de dónde? No, viene de pasto. ¿Por qué? Porque estos patios eran abiertos y había pasto ahí para los animales, porque saben que la gente antes vivía con los animales. Entonces la gente dormía en el segundo piso y la gente vivía en el primer piso. ¿Listo? Hoy vamos a aprender una cosa muy importante. Miren, todavía no les voy a dar el cuento, pero hoy se los voy a regalar. Les vamos a regalar el cuento. Esto que ustedes ven aquí se llama Tesoros de la Colonia. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a ver unos temas muy importantes de por qué existe una palabra que se llama descubrimiento. Vamos a entender un poquito eso desde otro punto de vista. Porque cuando a uno le dicen, ay, es que Cristóbal Colón vino aquí y entonces eso mató a todo el mundo y yo no sé qué, hombre, no necesariamente. Claro, hubo un proceso muy importante para que lo entendamos, pero también hubo legados. Porque vamos a conocer gente muy antigua también y muchas culturas antiguas que también pasaba lo mismo. Y al final vamos a hacer la maqueta, ¿listo? Vamos a hacer la maqueta y de ese concurso ustedes ya saben cuál es el ganador, ¿o no? No cuál es el ganador, sino qué es lo que se lleva el ganador. ¿Ya saben o no? A ver, ¿qué? Un viaje. ¿Un viaje a dónde? A Cartagena. A Cartagena. Muy bien. Porque el ganador del cuento, uno fue el ganador del cuento, ¿cierto? Y también va a haber una mención.
Listo, entonces la mención se va a llevar un super kit con un morral y con colores y con de todo, listo. Y hoy vamos a hacer también el ganador del cuento, el ganador de la maqueta y también con otras cosas. Pero entonces, para poder entender qué es la colonia, chicos, vamos a entender un poquito qué es la Edad Media. Resulta, ustedes han oído hablar de los romanos. ¿Sí? ¿Qué eran los romanos? Muy bien. ¿Y los romanos dónde vivían? Pues claro, ¿sí o no? ¿Dónde viven los bogotanos? ¿Y cómo se dicen los que viven en Villa de Leyva? ¿Villa qué? Villa Leyvanos. Villa de Leyva. Villa Leyvano se dice así. ¿Y cómo se dicen los que viven en Medellín? ¿Y los que viven en Colombia? Si quieres, sácate el morral y ponlo ahí para que no te moleste ahí. ¿Y cómo se dicen los que viven en Inglaterra? Ingleses, muy bien. ¿Y los que viven en Francia? Ecuador, ¿por qué se llama Ecuador? Porque hay una línea, esta es la esfera de la Tierra, y hay una línea que divide el mundo de la parte de arriba y la parte de abajo, que se llama el Ecuador, muy bien, y pasa por todo el Ecuador, entonces así le pusieron Ecuador, ¿cierto? Y Venezuela se llama así porque cuando llegaron los españoles, llegaron a un río supremamente importante que se llama el Orinoco, y ese río era lleno de islitas, lleno de islitas, como una ciudad que está en Italia que se llama, a ver si saben, de góndolas, donde la gente anda con góndolas, que las ciudades con unos canales de agua. Venecia, muy bien, entonces le dijeron pequeña Venecia, o sea, Venezuela. Listo. Y por ejemplo, Bolivia, ¿por qué se llama así? ¿Qué les dice ese nombre? Bolívar. Perfecto, así es, porque Bolívar, de hecho, recordemos, eran 5 naciones, 4 que se liberaron y una que se conquistó, ¿cierto? Las que se liberaron eran ¿cuáles? Comencemos por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, muy bien, las 4 liberadas y una conquistada. Por eso no, Bolivia, la acabamos de decir, listo. Entonces son 5, 4 y 1, listo. Fíjense que es muy importante entender de dónde vienen las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Los romanos, cuando estamos hablando ahorita de los romanos, el imperio romano vivió casi 700, casi 800 años. Imagínense, y era un imperio súper inteligente. Súper inteligente, y eran unos guerreros impresionantes, y entonces fueron conquistando una cosa que se llama la cuenca del Mediterráneo, o sea, mar Mediterráneo, así como nosotros tenemos el mar Caribe, que es diferente al océano Atlántico, ahorita lo vamos a ver. Entonces ellos llegaron y conquistaron toda la cuenca del Mediterráneo, y creían en muchos dioses, o sea, que eran politeístas. Ojo con la palabra, politeísta. Poli significa muchos, y teísta significa deidad, algo en quien adorar. Entonces, ¿cómo se llamaba cuando era solamente un solo Dios? Muy bien, ¿qué dijo por ahí? Monoteísta, muy bien. Poli muchos y teísta, deidad, y monoteístas. O sea que a nosotros nos tocó una época donde éramos monoteístas, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero nuestros indígenas siempre eran también politeístas. ¿Por qué? Porque miraban el sol y decían, wow, ¿qué es esa bola que me está calentando hoy? Wow, eso tiene que ser un dios, ¿cierto? Y miraban la tierra, wow, de la tierra nacen unas cosas maravillosas, tiene que ser un dios. Creían en varios dioses, por eso se llamaban politeístas. Y resulta que los romanos estuvieron casi 700 a 800 años con su imperio, ¿cierto? Y ellos hicieron acueductos, hicieron casas, hicieron coliseos romanos, hicieron el teatro romano, hicieron templos de adoración, hicieron una cantidad de cosas y se inventaron una cosa que llaman las ciudades en ese momento. ¿Por qué? Porque las ciudades nacían de los campamentos romanos, de los campamentos militares, y había unas calles que se llamaban el Cardún, y la otra que se llamaba el Decumanus, que hoy en día son las calles y las carreras. Listo. Fíjense que en la ciudad nosotros tenemos calles y carreras, y los romanos tenían Cardún y Decumanus. Listo. Ellos fueron los que se inventaron eso. Y las plazas de los romanos, la plaza principal era un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque ese cuadrado perfecto tenía 12 esquinas, que eran los 12 dioses más importantes del Olimpo.
Imagínense, aunque el Olimpo era en Grecia, ¿cierto? Eso se fue transformando después con otro tipo de dioses, que los romanos a donde iban cogían esa cantidad de cosas que tenían las culturas. Listo, entonces, después de los romanos vino una época supremamente grande, que se llamó la Edad Media. Y la Edad Media, chicos, existieron estos guerreros que ustedes ven aquí, miren, que se llamaban ¿cómo? ¿Quién sabe cómo llamaban estos guerreros? Un muy bien, un caballero. ¿Y se llamaban caballeros por qué? Así de sencillo. Muy bien, fíjense que el caballero no es porque era muy bondadoso y ayudaba a las damas a subirse, no, porque montaba a caballo. ¿Listo? Entonces, caballero. Y entonces muchos hombres o muchas mujeres o un clan grande montado a caballo se le llamaba ¿cómo? Caballería. ¿Sí o no? Entonces, el que tenía un caballo era supremamente importante. De hecho, el caballo, chicos, en la historia de la humanidad ha sido supremamente importante. ¿Y saben cuánto duró la Edad Media? Duró tantos años, casi 1000 años, imagínense. Y duró tanto tiempo, tanto tiempo, que le llaman la Alta Edad Media, la Edad Media Plena y la Baja Edad Media. Entonces repitan conmigo: Alta Edad Media, la Edad Media y la Baja Edad Media. Miremos este video que nos van a contar un poquitico sobre la Edad Media, que ya les voy a explicar. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minuticos con la Historia. Miren, hoy vamos a hablar de una cosa maravillosa que se llama, una época maravillosa que se llama la Edad Media. Pues chicos, imagínense que los historiadores se han puesto de acuerdo para llamar esta época entre la finalización del Imperio Romano y después cuando arranca el Renacimiento. Imagínense, pasaron tantas cosas y tanto tiempo pasó que parece que son más de 1000 años entre un evento y otro evento. No, las épocas de la historia, chicos, no es que de un día para otro las épocas cambiaron, eso no es así, chicos. Imagínense que eso toma su tiempo. Pues imagínense, en ese momento, en el Renacimiento, también fue cuando se descubrió América, y todo eso es importante tenerlo en cuenta, por eso se llama la Edad Media. Como es tan grande, esta se divide en 3 partes, no se les olvide: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es la más lejana de todas y va más o menos desde el año 300 después de Cristo, más o menos hasta el año 1000. Imagínense, después de Cristo, que en el año 1000 arranca la Plena Edad Media y dura entre 1 y 2 siglos aproximadamente, dependiendo del territorio. Obviamente, acordémonos que cuando estamos hablando, chicos, de una edad importante, hay que verlo desde todos los puntos de vista, es decir, no solamente desde el europeo, también pasaron cosas al oriente, al lejano oriente. Imagínense todo esto, e inclusive en América también hubo una edad media. Lo que pasa es que tenía un desarrollo cultural diferente. Ojo con esto, chicos, pero lo que nosotros conocemos como la Edad Media, no se vayan a asustar. Por ejemplo, cosas como esta máscara, miren lo que tengo aquí. Es una máscara, miren qué tan importante, es una máscara de un médico medieval. ¿Saben por qué? Porque decían que las enfermedades y la peste se contagiaban por intermedio del miasma. El miasma eran vapores, era por el aire, y estos médicos se ponían esto, chicos, no es de un pájaro, sino que llenaban este tipo que ustedes ven aquí con estos elementos de acá, pero llenaban esto lleno de flores que protegían a los médicos. Por eso es que es tan importante. Ojo con esto, chicos, la Edad Media suele confundirse con una época oscura, y no es así. Hay un libro, un pequeño libro, chicos, de Humberto Eco, miren esto que belleza, se llama La Nueva Edad Media. Ese libro, chicos, como muchos de los historiadores medievalistas como yo, decimos que la Edad Media fue una época maravillosa. ¿Saben por qué? Porque hubo avances en las religiones, en la manera de pensar, en la escolástica, chicos, que era esa mezcla entre la filosofía griega y la filosofía religiosa. También en la medicina, chicos, en la educación, ¿saben qué? Se crearon las universidades, eso es maravilloso para todo el mundo. En la astronomía hubo algo que se llamó el trivium y el quadrivium, chicos. Por ejemplo, miren esto, este libro que tengo acá habla de quadrivium. Trivium significa 3 días y quadrivium significa 4 días, chicos. Es que en 1000 años pasan muchísimas cosas. La arquitectura, chicos, no se imaginan, hubo una época que no se hacían sino castillos y mezquitas y sinagogas y
y unos elementos grandísimos en la arquitectura. Eso fue maravilloso. Y en lo militar, ahora miren este casco que tengo yo aquí, miren este que está pasando por acá. En lo militar también hubo cosas maravillosas. Y en la sociedad, las leyes y las normas del comportamiento, chicos, se vieron aquí muy exageradas, impresionantemente exageradas, que ayudaron a tener muchos controles de la sociedad. Por eso la Edad Media es maravilloso. De hecho, ojo con esto, hay una parte por allá de la Edad Media que se llama el gótico. El gótico es un término despectivo que lo pusieron mucho tiempo después un historiador del arte. Pero chicos, imagínense que en la época del gótico fue lo más maravilloso, la luz en las catedrales. Ahora, ojo con esto, la palabra catedral viene de cátedra, y la palabra cátedra viene de silla, que era donde se sentaban las personas o los sacerdotes a dar su cátedra, a hablarle al pueblo. Chicos, miren estos libros que les tengo aquí: Isabel la Católica, Isabel de Castilla, maravilloso, importante entender esto. Don Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, maravilloso también. Carlos V, que era el nieto de Isabel la Católica, que nos tocó mucho. Bueno chicos, miren, tengo aquí por ejemplo también la Casa Romana. ¿Y por qué les hablo de la Casa Romana, chicos? Porque para entender la Edad Media hay que entender muy bien lo que se hizo en el medioevo. Y por ejemplo, Chris Wickham, un gran historiador medievalista, y ojo con esto, Ole Benedicto habló mucho sobre la peste. Bueno chicos, ya estamos llegando al final. Ojo con esto, Jacques Le Goff, otro gran historiador medievalista. Tenemos que buscar toda esta bibliografía, chicos. Y muy importante, la Edad Media de Jacques Le Goff para los jóvenes. Y la mujer medieval es algo muy importante porque hubo mujeres maravillosas, además de Juana de Arco, Cristina de Pizán y muchas otras reinas maravillosas. Bueno chicos, después nos vemos en otro capítulo de Minuticos con la Historia. ¡Chao! Bueno, ¿les gustó? A ver, ¿qué vieron ustedes ahí de la Edad Media? ¿Quién me cuenta? ¿Qué vieron de la Edad Media? ¿Qué aprendieron en ese video de 3 minuticos? Que colocaban flores como En la máscara, los la médicos, máscara para que no se contagiaran. ¿Sabes por qué? Porque la peste, la gente pensaba que era por unos vapores en el aire que se contaminaba, ¿cierto? Y entonces por eso se ponían como esos elementos con unos picos largos que parecían como unos pájaros, pero era porque se ponían flores adentro para que los médicos no se contagiaran cuando iban a revisar los enfermos. ¿Qué más vieron ustedes ahí? Por ejemplo, ¿qué fueron cosas maravillosas, por ejemplo, de la Edad Media? ¿Qué se inventaron? ¿Qué se mejoraron? A ver, dime. Muy bien, ¿qué más? Los romanos son antes de la Edad Media, listo, pero tuvieron consecuencias porque los coliseos romanos iba la gente a entretenerse, y en la Edad Media eso evolucionó mucho, ¿cierto? La música, por ejemplo, la pintura en la Edad Media fue maravillosa, aunque había algo importante, y es que las religiones dominaban toda la Edad Media, todas las religiones, desde el Islam, desde el judaísmo, etcétera, etcétera. Entonces hoy chicos, vamos a ver esta presentación, pónganle ojo, vamos a ver esta presentación. Ustedes están como medio dormidos. Vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero, a ver, miramos aquí. Yo le pongo aquí presentación para que se vea más grande. Listo. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a pararnos todos. Vamos a pararnos todos. Listo. Y cuando yo ponga el dedo hacia arriba, vamos a hacer silencio, listo. Pero cuando ponga la mano hacia arriba, pero el puño, vamos a gritar lo más duro que se pueda. No van a gritar, no, vamos a gritar. ¿Listo? Ustedes me van a mirar. Yo voy a poner el dedo vamos a intentar no asustar al niño. Entonces, cuando ponga el dedo hacia arriba, ¿es qué? Silencio. Y cuando ponga la mano hacia arriba, ¿qué es qué? Listo, entonces pilas pues. 1, 2 y 3. Por aquí hubo alguien que no entendió porque levantó la mano. Vamos a volverlo a hacer. Pero no griten, no, vamos a gritar duro. Vamos a gritar duro. Pilas pues. Pilas pues. Necesitamos gritar que se escuche bien duro para levantar a todos los vecinos de Villa. ¿Sí? Exacto, hay que se asustó el niño. Entonces vamos a gritar así pasito, así como medio pasito. Ahí ya se va el bebé. Ahora sí podemos gritar. 1, 2 y 3. Listo. Entonces vamos a estar, muy bien. El bebé.
Miren, esto que ustedes ven aquí, chicos, es el globo terráqueo, es decir, la Tierra. ¿Por qué nosotros hablamos que posiblemente en un futuro pueden haber marcianos? ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Sí. Marcianos, ¿son de dónde? Del espacio. No. Si los terrícolas que somos nosotros somos de la Tierra, los marcianos son de dónde? De Marte. O sea que los de Júpiter, ¿cómo se llamarán? Jupiterianos, muy bien. ¿Y los de Saturno? Saturnianos, muy bien. Entonces miren esto. Este es el globo terráqueo. Eso que ven ustedes azul es ¿qué? Agua, listo. Y nosotros somos casi 70% de agua también. Por eso es que darnos un baño es súper importante. Por eso es que tomar agua, miren lo que estoy haciendo aquí, es súper importante. Pero ahora se nos vienen 2 años de una sequía muy dura en el mundo. Entonces no solamente es como, bueno, yo tengo que tomar agua y también me puedo bañar, pero también tengo que cuidar el agua, ¿sí o no? Entonces tenemos que ser como muy conscientes. Entonces miren chicos, resulta que hay 5 océanos en todo el globo terráqueo. 5 océanos, yo no sé si ustedes sabían eso. Hay muchos mares, pero hay solamente 5 océanos. Vamos a leerlos de izquierda a derecha. Pacífico, Atlántico, Ártico, Antártico e Índico. Otra vez. Pacífico, Atlántico, Ártico, Antártico e Índico. El océano Ártico es en el polo norte y el océano Antártico es en el polo sur. A nosotros, ¿cuáles océanos nos bañan a nosotros? A Colombia. El Pacífico. Muy bien, el Atlántico y el Pacífico. No le haga caso a este espacito aquí que está suelto. Por ejemplo, a la India, que es esta colita que está aquí, ¿qué océano lo baña? El Índico. Índico, miren que se llama inclusive igual, ¿cierto? Por ejemplo, a Europa, ¿qué océanos lo bañan? A ver. Ártico y Atlántico, muy bien. Por ejemplo, a África, ¿qué océanos la bañan? Atlántico, Antártico e Índico, ¿cierto? A África. Por ejemplo, a Oceanía, ¿cuál lo baña? A ver, miremos. ¿Cuál es Oceanía? Es este que está por acá. Índico y... bueno, también Antártico, muy bien. No, el Ártico está por allá arriba. Mira que este es... Entonces, el Índico por acá, el Antártico por acá, pero por acá ¿cuál? Pacífico. Muy bien, el Pacífico, ¿cierto? Porque da la vuelta. Listo. Entonces hay que tener en cuenta esto muy importante. Entonces resulta que había gente como este señor que está aquí, que se llama ¿cómo? Que decía que podía dar la vuelta hacia el otro lado antes de que descubrieran América, que podía dar la vuelta por el otro lado porque Cristóbal Colón había descubierto unos libros de otra persona medieval más tesa todavía, que había estado en China y había visto y había leído Cristóbal Colón, que es que habían escrito unos techos de oro, que había en una isla que se llamaba Zipango, que después se llamó Japón, pero que en esa isla había unas casas con techos de oro. Entonces Cristóbal Colón empezó por todas partes a decirle a todos los reyes, oiga, tengo una idea, imagínense que yo creo que podemos ir por el otro lado, pero la gente pensaba que el mundo era plano. Entonces la gente pensaba que si yo arrancaba por aquí por el mar, llegaba un momento y me iba a caer. Imagínense, qué locura, ¿sí o no? Pero eso era normal, eso era el pensamiento de la época, ¿cierto? Y Cristóbal Colón lo que hizo fue unos cálculos y él decía, en vez de irme por acá, yo me puedo ir por el otro lado, ¿cierto? Imagínense que todos estos navegantes eran súper osados. ¿Y por qué? Porque como la gente decía que se iban a caer, el navegante decía, no, yo creo que uno puede seguir derecho y uno empieza a dar la vuelta. Porque ¿quién ha ido al mar aquí? ¿Quién conoce el mar? Y uno mira los barcos cómo se van yendo, y resulta que en algún momento el barco se empieza a ver más chiquito, y no es que él se vuelva más chiquito, sino que se pierde en la curvatura de la tierra, ¿cierto? Entonces, podía arrancar, por ejemplo, un navegante desde acá y llegar por allá a otro lado. Que la gente dice, hombre, que es que América llegaron los vikingos antes de Colón. Hombre, puede que sí. Hombre, que es que hubo Kon-Tiki, que Kon-Tiki es una película muy importante para que ustedes la vean, que demostraron que los peruanos llegaron por acá a todos estos territorios. Hombre, sí, imagínense en una balsa. Pero todo eso es muy importante para que vamos entendiendo lo siguiente. Resulta que estas eran las balsas antiguas, imagínense. O sea, antes había unos barcos importantes, pero estas eran las balsas. ¿Qué tenían las balsas? Tenían madera y tenían una chocita y tenían una vela y listo.
Pero entonces imagínense cómo era el comercio antes. ¿Cómo se hacía el comercio antes? ¿Cómo se hace el comercio hoy? Hoy se hace con billetes y antes se hacía era con descambiando. Muy bien, intercambio. Y hoy con compras, hoy con moneda, ahorita lo vamos a ver. Inclusive, ¿se acuerdan que ayer lo vimos en los inventos? ¿Se acuerdan? Pero el comercio se hace viajando. Y como uno viaja, ¿cierto? O sea, uno puede ir en un avión y yo voy a vender cosas a otro país. Pero antes, como no había los aviones, se hacía por intermedio de ¿qué? Del barco. Del barco y de qué más. ¿Y por tierra era qué? A caballo. Se hacían en las carrozas y en los carruajes. Listo, entonces solamente antes habían esos dos tipos de procesos. Miren esta foto. Aquí a la izquierda está Colombia en esa puntica, todo esto es América. Y todo esto que está aquí es África. ¿Alguien ha oído hablar del desierto del Sahara? Es un desierto grandísimo, chicos. Resulta que hubo tanto, pero tanto viento, eso fue hace 2 años, tanto viento en el desierto del Sahara, que la arena del desierto se empezó a venir para América y llegó a América, imagínense. Cruzó todo el océano Océano Atlántico, ¿sí? Aquí está África y aquí está América. Y cruzó todo esto. Entonces, si la arena llega y nos llegó a nosotros también nos puede haber llegado la cultura, la arquitectura, la gastronomía. Por ejemplo, ojo con esto. Ojalá, ¿qué significa la palabra ojalá? Que quizá pase. Que quizá pase, pero saben que esa palabra se escribía antes O-H, Alá, y es por Alá. O sea que esa es una palabra que nos viene de otra religión, nos viene de la religión islámica. Por ejemplo, la palabra almohada, alfil, alfiler, algarroba, lenteja, todas esas palabras vienen del árabe, imagínense. Sí, o sea, a nosotros nos ha permeado otra cultura. El patio, como lo vimos ayer, también viene de pasto. Pero el patio, ¿se acuerdan que hablamos ayer de las casas romanas? ¿Se acuerdan para qué se recogía el agua? ¿Por qué tenemos las tejas ahí hacia abajo? ¿Se acuerdan? ¿Sí lo vimos ayer o no? ¿Y para qué se recogía el agua? Exacto. ¿Y para qué se recogía el agua? ¿Para qué nos servía? ¿Para qué? Para los alimentos, para los animales, inclusive para poder tomar el agua. Por eso estos techos, miren, están divididos en dos. Una parte se recogía hacia acá y la otra es hacia afuera. ¿Listo? Entonces a nosotros nos permeó la cultura. Ahora miremos. Miren, así eran los barcos antes. Entonces los barcos no solamente eran para llevar gente, para llevar insumos, sino que todo esto también era para defenderse. Abajo hay unas bolitas, ahorita las van a ver, y eran bolas de cañón, de unos cañones pequeños. Y todos estos barcos llevaban cañón. Y miren los carrozas y los carruajes, ¿cierto? Que eran diferentes. Entonces, aquí no solamente llevaban gente, también llevaban arte, también cocina, también arquitectura, hombre, también enfermedades, imagínense. Porque resulta, por ejemplo, que la peste se empezó a mover por todas partes por intermedio de los barcos. Y entonces los barcos llegaban a un puerto, ¿cierto? Ojo con esto, llegaban a un puerto y ahí tenían que quedarse 40 días mientras a ver si pasaba algo o no. Por eso cuando nos encerraron a nosotros, ¿se acuerdan en la pandemia? Por eso se llamaba la cuarentena, porque eran 40 días que el barco tenía que estar afuera esperando a ver qué pasaba. Imagínense, ¿cierto? Entonces, ahora miremos esto. Toda esta gente, a ver quién reconoce a alguno. ¿Quién reconoce a alguno? Porque es que nosotros solamente conocemos a este señor. Pero todos estos eran descubridores, eran conquistadores y eran colonizadores. A ver que de pronto, ¿quién reconoce por ahí alguno? A ver, ¿quién? ¡Ninguno! ¿Egipcio? Por ejemplo, por aquí hay una egipcia. ¿Cuál es esa egipcia que está ahí? La que está acostada, ¿cuál es esa? Cleopatra. Tú, dime. Ah, ibas a decir Cleopatra. ¿O cuál viste ahí? Dime, tranquila. No tengas miedo a equivocarte. Dale. ¿Cuál viste ahí? Bueno, miren, aquí hay una cantidad de gente. Miren, este señor que está aquí barbado se llamaba Darío el Grande. Y es muy parecido también a otro que se llamaba Ciro el Grande. Porque eran conquistadores supremamente importantes. Porque conquistaban muchas tierras. Por eso les decían Darío Magno o el Grande. ¿Listo? Y este señor que está aquí, fue uno muy, pero muy importante, que se llamaba Alexander Magnus.
o sea, Alejandro Magno. Hay muchas películas sobre Alejandro Magno, listo, para que la miren. Y este señor que está aquí se llamaba Carolus Magnus, o sea, Carlomagno. También fue otro conquistador y otro descubridor. ¿Y qué hacían ellos? Iban a conquistar territorios. Y yo veía algo de esa cultura que me gustaba, hombre, unos castillos muy bacanos o una manera de cocinar muy interesante, y yo la adoptaba. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad ha sido así. Siempre la historia de la humanidad ha sido así. Proteger, pero también conquistar. Siempre ha sido así. O sea, siempre tengamos en cuenta que ahora no es diferente. Ahora sigue siendo lo mismo. Fíjense lo que está pasando en una guerra que hay por allá entre quién y quién. ¿Dónde hay una guerra? Rusia y Ucrania también. Y en el Medio Oriente también hay guerras, inclusive entre ellos mismos. Lo que pasa es que a nosotros las noticias casi que no nos llegan y no nos gusta entender de esas noticias. Pero miren quién está aquí arriba. Este chino que ustedes ven ahí era que no era chino, qué pena, la palabra me equivoqué porque no era chino, pero es que nosotros confundimos a todos los que tienen los ojitos así, porque hay coreanos, hay japoneses, hay tailandeses, hay siberianos inclusive, porque este señor venía de la alta Siberia y ellos sabían, inclusive se montaban en osos, imagínense, o sea, domesticaban osos. Ese señor que ustedes ven ahí se llamaba Genghis Khan. Y la cultura se llamaban los mongoles. Imagínense que los otomanos vienen de ahí, pero era súper guerrero y también conquistador. Y este señor que ustedes ven aquí es también entre comillas, un descendiente de este que está aquí, que era ¿quién lo vimos ayer? ¿Se acuerdan? Mahoma. Es que Mahoma. Era Mahoma, pero este no era Mahoma, este era Saladino o Salahuddin. Saladino también fue un conquistador islámico muy interesante. No Salami, Saladino. Listo, Saladino. Y este que está aquí es de una película que está ahí en Netflix, que es de los otomanos, se llama Mehmed II. Digan así, Mehmed II, con J. Mehmed II. Y resulta que Mehmed II llegó a una ciudad supremamente importante que en ese momentico se llamaba Constantinopla. Y él la conquistó. Y no solamente la conquistó, sino que ojo con esto, no es lo que está pasando hoy en la guerra, porque la guerra llega un misil y destruye todo lo que hay. Nada, las conquistas eran cercando las ciudades, era inclusive cortándoles el agua a la gente para que se desesperaran y pudieran decir, ¿sabe qué? Tome, yo le entrego la ciudad. Y entonces no derribaban los castillos, no derribaban la ciudad. Hombre, habían unos ataques importantes, pero Mehmed II llegó a Constantinopla y la rodeó importante y la llamó Estambul, o sea, la capital del Islam. Eso significa Istambul. ¿Listo? Y esta pareja que está aquí son dos encuentros de dos culturas supremamente importantes. Una es, ¿cómo es que se llama esa señora? Cleopatra. Y ese que está ahí se llama Marco Antonio. ¿Y saben qué? Uno es romano y la otra egipcia, y se enamoraron. Es que, enamorados los dos. Y este señor que está aquí, ya va a venir una película maravillosa, importantísima de él, porque el hermano de ese señor se llamaba José Bonaparte y le gustaba mucho el traguito. ¿Y saben cómo le decían? Pepe Botellas, imagínense. ¿Y saben quién fue Pepe Botellas? El rey de esta tierra, desde España. Y en ese momentico, cuando Napoleón puso a Pepe Botellas, porque ese que ustedes ven ahí se llama Napoleón Bonaparte, y cuando puso a Pepe Botellas a ser el rey de España, ¿cierto? La gente en ese momento, que eso fue más o menos a finales de 1700 y todo eso, comenzó la revolución, porque la gente no reconoció a Pepe Botellas como su rey. Imagínense lo que puede hacer eso. Pero Napoleón, como lo conocemos, que fue un emperador como Hitler y como otros que ustedes ven ahí, ¿cierto? Porque Carlomagno, este señor barbado que ustedes ven ahí, también fue un emperador. Pero miren, ¿saben qué hizo este señor Napoleón? Porque también hay cuentos importantes que mató mucha gente y que fue muy voraz. Pero ¿saben qué hacía este señor? Cada vez que llegaba a un territorio, cogía una obra de arte, como que yo digo, este cuadro me lo voy a llevar, pero en esa época no habían tantos cuadros, sino que había unas esculturas impresionantemente grandes y pesadas, y esas esculturas se las empezó a llevar para París, y se las llevaba para París, y se las llevaba, y un día dijo, vean, ¿saben qué? Yo en mis apartamentos
Yo quiero que todas esas culturas hagamos algo que se llama museo. ¿Y saben de dónde viene la palabra museo? De musa. ¿Quién sabe qué es musa? Musa es como una inspiración. Como que yo, por ejemplo, veo una escultura, veo una casa y me inspiro. De ahí viene la palabra museo, de musa, imagínense. Y entonces Napoleón fue uno de los primeros que promovió el arte. Sí, eso es muy importante, que promovió. Fíjense que donde estamos en un museo. Entonces, ojo con esto. Todos estos personajes hicieron cosas supremamente importantes. Y ahora miren esto que ustedes ven aquí. Ojo con esto. Yo, sobre todo para los adultos, para que me entiendan un poquito, si acá hay profes, yo no veo la historia como algo bueno y algo malo. Yo no puedo juzgar la historia ya pasó. La historia fue lo que pasó. Pero resulta que cuando este señor llegó aquí a esta tierra, ¿saben qué hacían acá ciertos indígenas? Eso que ustedes ven ahí abajo, cortaban una cabeza y la tiraban por una montaña. ¿Sí? Y la palabra caníbal, ¿quién me sabe decir qué significa la palabra caníbal? ¿Que come carne de qué? De humanos. ¿Y saben de dónde viene la palabra caníbal? De los caribes. Imagínense, porque cuando llegaron los españoles aquí se encontraron con unos indígenas que se llamaban los caribes y eran un imperio muy grande. Los caribes eran muy grandes, pero a los caribes les gustaba comer carnita y comer el bracito y comer la pierna y comer el cuellito del otro. Entonces miren los impactos tan importantes que tuvieron los españoles cuando llevaron acá. Ojo con esto, pida pues lo que sigue. Resulta que lo que nos trajeron los españoles, que es esa flecha que tenemos allá, viene del Medio Oriente, vino por el norte de África, subió a España, luego nos llegó a las islas y luego nos llegó a nosotros. Entonces, ¿qué nos trajeron los españoles? Miren, arte, arquitectura, hospitales, religión, educación, ciudades, vías, plazas, iglesias, conventos, monasterios, caballos. Y una cosa muy importante, porque nosotros hablamos ¿qué idioma? ¿Eso viene de dónde? El castellano. No, De España. de España, español, España. Pero al principio nosotros no hablábamos español como tal, nosotros hablábamos castellano. ¿Y ese viene de dónde? Castilla. Muy bien, de esta señora que yo tengo tatuada aquí, miren. ¿Y qué es esta que está aquí? Isabel I de Castilla. Porque Isabel I de Castilla, que su esposo era Fernando de Aragón, esta señora era supremamente importante en el momentico. Y esta señora fue la que cogió todas estas joyas y todas estas cosas y se las dio ¿a quién? A Cristóbal Colón. No, A Cristóbal Colón. a Cristóbal Colón para que pudiera venir, porque es que armar 3 carabelas y llenarlo de gente, eso valía una plática en ese momentico, ¿cierto? Y ahora miremos, voy a pasar por aquí más rápido. Esto es el Islam. Fíjense, el Islam, chicos, tiene 5 elementos supremamente importantes, ¿cierto? Ellos rezan 5 veces al día, ellos hacen algo. Miren esto como rezan ellos. Nosotros como rezamos, nos damos la bendición y nos quedamos en silencio. Pero los islámicos rezan así. Yo no puedo poner esta raya acá, pero ellos ponen las manos y las ponen en el piso. Y ojo con esto, ponen la cabeza en el piso. Eso es muy lindo, ¿por qué? Porque ponen la cabeza por debajo del corazón. O sea, fíjense que cuando yo pongo mi frente aquí, el corazón está por encima. ¿Y eso qué significa? Que ellos, las decisiones de ellos, tienen que estar tomadas en el corazón y no en la razón. Y otra cosa, como saludan los islámicos, miren esto. Ellos hacen así. Hacen como esto, se tocan la boca, el corazón, y para ustedes ellos dicen, pienso lo que hablo lo que siento para ustedes.